que saquen sus Biblias, su cuaderno de notas, por favor, y me acompañen al libro de San Mateo, capítulo 13. Hoy vamos a continuar con esta gran experiencia, esta gran aventura, este estudio maravilloso que hemos tenido acerca de las parábolas del Señor Jesús. Y qué maravilloso ver cómo el Señor Jesús utilizaba este tipo de comparación para poder llevar experiencias del diario vivir, quizás para proyectarlas al reino de los cielos. Y en esta ocasión vamos a estudiar una parábola que se llama la parábola del dueño de una casa. Y es una palabra corta, pero a la vez muy profunda, que nos va a enseñar aspectos importantes acerca del reino de los cielos. Y esta mañana usted tiene que salir de aquí retado, amado hermano y hermana. Hoy no vamos a hablar de que Dios tiene algo bueno para usted. No, hoy vamos a hablar de que usted tiene algo bueno para darle a Dios. Y de la conexión que tiene que haber entre la palabra de Dios, usted y el Espíritu Santo de Dios. Porque no vale la pena saber mucho Biblia si no estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios. Si usted sabe mucha Biblia y tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y solamente tiene eso, le puedo asegurar que prácticamente usted no tiene mucho que dar. Porque hay mucho conocimiento, pero ocupamos la guía del Espíritu Santo de Dios, que nos movilice a hacer lo que corresponde. Amén. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana y poder ser claros con este tema. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayuda a tu siervo, Señor, a ser claro y entendido, mi Dios, en cuanto a lo que tú traes para tu iglesia, amado Señor. Que ninguna distracción, Señor, vaya a ser piedra de tropiezo para que podamos, Señor, salir de acá entendidos acerca de lo que tú quieres traer a esta congregación, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 13, verso 51. Nada más para ver un detalle importante. Y les voy a decir, perdón, algo interesante. Acá, en la posición donde estamos, en la palabra de Dios, anteriormente, el Señor Jesús ya había hablado 7 parábolas. Y en este momento el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. Y en el verso 51, el Señor Jesús, voy a estar en Nueva Versión Internacional, que me está dando una explicación un poquito más amplia que Reina Valera, y es un poquito más entendible. Entonces, ahorita pronto se va a proyectar el verso 52 para que lo tengan por ahí. El asunto es que el Señor Jesús está en ese momento preguntando a sus discípulos y le dice: ¿están ustedes entendiendo todas estas cosas? Y los discípulos contestan: sí. Y seguidamente, bueno, entonces el Señor Jesús reflexiona o concluye algo importante, porque Él lanza una pregunta y dice: ¿están ustedes entendidos de lo que yo estoy hablando? Y ellos dicen: sí. Entonces, bueno, como ustedes dijeron que sí, ahora les corresponde esta parte. Y entonces el Señor Jesús concluye lo siguiente y dice, verso 52, dice: todo maestro de la ley, todo maestro de la ley que es instruido en las cosas del reino de Dios, es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado, dice, saca tesoros nuevos y viejos. Amén. Esa es las cortas palabras que el Señor Jesús habló en esta parábola. Y aquí vemos que si lo leemos nuevamente puede ser sencillo, inclusive hasta desapercibido, inclusive como que no llama mucho la atención. No se mira muy bien, le puse letras rojas, pero quizás
Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Notamos algunos detalles importantes acá, que tienen que ver con aspectos del reino. Y esto no debemos de cansarnos de hablar acerca de esto. Cuando el Señor Jesús hablaba, no hablaba a corto plazo. El Señor Jesús tenía una visión a largo plazo. Tenía algo que decirnos, no acerca de lo que iba a pasar acá en la tierra, sino de lo que iba a ocurrir en el reino de Dios. Y en esta ocasión, el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos. Y es interesante porque les dice todo maestro de la ley. A unos pescadores de poco estudio les llama maestro de la ley. Y por supuesto esto el Señor Jesús está ampliando un poco más el rango y está hablando acerca también de los escribas que eran maestros de la ley, que conocían la palabra, que eran estudiosos. Y el Señor Jesús, yo creo que tenía una esperanza de que quizás alguno de ellos podía decir: yo sí entendí, maestro. Entendí todo lo que tú nos estás enseñando acerca del reino de los cielos. Pero no, más bien lo acosaban, más bien estaban procurando el error, estaban procurando cosas negativas del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús lo que quería era mostrar, y lo que hoy el Señor Jesús quiere mostrar en estos tiempos es lo que existe en el reino de Dios para todos nosotros, para los que los aceptemos a Él, para que los que digamos: yo creo en que tu sangre, Señor Jesús, redimió mis pecados. Y a partir de ese momento inicia una aventura hermosa para todos aquellos que nos acercamos a Cristo Jesús. Y dichoso usted y dichoso yo que estamos en este tiempo, en este lugar, escuchando esta palabra. ¿Saben por qué? Porque esta palabra que se imparte es para que usted se llene de esta palabra y usted pueda ir afuera a hablar acerca del reino de Dios a las personas que no conocen del reino de Dios. Dese un aplauso a usted. Amén. Uy. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué nos puede estar enseñando en esta mañana esta parábola? ¿Qué nos está enseñando esta parábola? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús en ese momento en particular cuando estaba, la segunda por favor, cuando estaba hablando, impartiendo estas profundas palabras? Y número uno, y muy fundamental, es que debemos enseñar a otros. Debemos enseñar a otros. Todo lo que usted y yo aprendemos acerca del reino de Dios no es para que lo tengamos acá. Como dicen en Quepo, no es para que lo tengamos en el buche, ¿verdad? Sino que es para que salga de aquí y pueda ser compartido con todas las personas. Dios no quiere que todos los secretos de su reino sean guardados para unos pocos. Quiere que sea conocido en toda la tierra, que todo el mundo conozca. Ahora corresponde a la persona: acepto o no acepto. Pero nuestro Dios quiere que todo lo que tenga que ver con su reino sea compartido. Él es un libro abierto. Por eso dice la escritura que el velo se rasgó en dos, ¿verdad? Y que ahora nosotros podemos entrar libremente a su presencia. Ya no hay ningún intermediario, porque el Señor Jesús se encargó de hacer todas estas cosas y aún más. Y aún más. Entonces todo esto tiene que ser conocido. Ahora también nos enseña que hay niveles de comprensión. Hay niveles de comprensión en cuanto al reino del cielo. Estos discípulos, ¿verdad? Es muy probable que el Señor Jesús
quizás pudo haber pensado, bueno, todavía están un poquito tiernitos. ¿Ah? Pero el Señor Jesús ni los confrontó con la respuesta, ni los expuso. Simplemente llegó y les dijo, ¿están entendiendo? Sí. Ahora aquí les corresponde esto. Sacar tesoros nuevos y viejos. Pero vean qué interesante la escritura. Primero el Señor Jesús dice que saca de lo que tiene guardado. Ojo, dice tesoros nuevos y tesoros viejos. No dice al revés, viejos y nuevos. Hay un orden especial acá, porque lo viejo es imperfecto sin lo nuevo. Los escribas solamente tenían una visión de mirar solamente el antiguo pacto de Moisés. Pero el Señor Jesús lo que quería era traer una visión donde ese pacto, ¿verdad? Es como decir las memorias y se unen con ese nuevo pacto. Y este nuevo pacto es el que le da vida a lo anterior. ¿Vamos bien? ¿Ah? Los discípulos respondieron, sí entendemos, pero no estaban tratando de ser ni petulantes ni arrogantes. Eran sinceros en ese momento. Sin duda entendían más que las multitudes que le seguían. A veces cuando usted y yo entendemos una palabra, quizás podemos ver o no sé si ha pasado, entonces nos creemos doña toda, perdón por la expresión, como dice el dicho, la última chupada del mango, porque lo sabemos ya, pero de pronto leemos nuevamente ese versículo y cuando estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios, Él nos revela algo nuevo, porque quizás en la primera vez cuando usted y yo entendimos algo, faltó algo más que comprender. Entonces, no quiere decir de que en Dios ya todo lo sabemos. Siempre hay cosa nueva que aprender a diario. Por eso es importante que empezamos a leer la Biblia, a comprender. Si hay un versículo que usted ya se leyó y el Señor lo lleva a leer ese versículo, no diga, no, ya me lo leí, ya me lo sé. Léalo nuevamente. Dios te quiere mostrar algo nuevo por medio de ese versículo. Quizás usted no ha puesto atención en un punto y coma y entonces la frase toma otro sentido. En Dios o en el Señor Jesús todo toma un sentido perfecto. ¿Ah? Ahora, otra cosa que nos quiere enseñar esta parábola es que el Señor Jesús elevó implícitamente a los discípulos. Está ahí hablando el Señor Jesús y le dice, todo maestro de la ley, a unos pescadores, a unos hombres que tienen poco conocimiento, pero les está diciendo, bueno, a todo maestro de la ley que es instruido, ojo, instruido en las cosas del reino de Dios, dice, son o es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y tesoros viejos. Entonces uno se queda, wow. Indudablemente los escribas o estas personas conocían mucho más, eran más preparados que estos discípulos. Pero ¿saben una cosa? Los discípulos le llevaban muchos pasos adelante en respecto a entender espiritualmente lo que estaba enseñando el Señor Jesús. Vamos haciendo una conexión. Su palabra con el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús estaba instruyendo. No estaba siendo un profesor de la universidad. Estaba enseñando acerca de las cosas del reino. ¿Me estoy explicando? Porque Él quiere mostrar su reino. Es importante lo que pasa acá en la tierra. Sus necesidades son importantes para Dios.
Pero Dios quiere dar a conocer donde usted y yo vamos a pasar la eternidad. Quiere que usted y yo apreciemos lo que Él nos está ofreciendo hoy en día. Y que cuando su iglesia aprecie eso, pueda salir de aquí a enseñar acerca del reino de los cielos, a mostrar a todo mundo lo que Él nos ha mostrado a nosotros a través de este tiempo estudiando las parábolas del Señor. Ha sido maravilloso, lo he disfrutado y saben una cosa, he aprendido muchísimo, demasiado. Ha sido maravilloso. El Señor Jesús estaba concediendo este estatus a sus discípulos. Y la pregunta aquí es, ¿pero cómo Él podía hacerlo? Si ellos eran ignorantes, sin educación, eran pescadores, no eran eruditos, ni habían estudiado la ley, el Antiguo Testamento, como los demás escribas en su día. Pero tenían el mejor maestro de todos, al que trajo salvación a nuestras vidas hoy, al que venía a hablar y establecer un orden correcto a este mundo, a redimir nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre preciosa. Nos corresponde a nosotros tomar el estandarte de esos discípulos y dar a conocer, sacar esos tesoros que están guardados en su corazón, que es la palabra de Dios, conectarse con el Espíritu Santo de Dios y hacer lo que corresponde. Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Otra cosa que nos enseña esta parábola es que Él dejó un mensaje claro a estos escribas. No solamente estaba dirigiendo sus palabras a sus discípulos, porque siempre hay oportunidad para todos. Siempre hay una oportunidad preciosa para el que se arrepienta. Yo les he comentado acá que yo era una persona que yo me burlaba de todos los cristianos como ustedes. Pero había una oportunidad para mí y la acepté. Y tengo la preciosa oportunidad de compartir la palabra con una hermosa congregación como esta. Hay oportunidad para todos en el reino de Dios. Para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que acepta lo que el Señor Jesús nos muestra a través de su palabra. Y Él está aquí también dando un mensaje a los escribas. Jesús, al decir esto en esta parábola, dejó la puerta abierta para que los escribas, que eran propiamente los maestros de la ley de su día, captaran su enseñanza. Hizo una declaración abierta para incluir todo. Dice, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos. ¿Cuántos maestros de la ley iban a escuchar la instrucción que estaba dando el Señor Jesús en ese momento? No muchos, quizás ninguno. Pero vean qué interesante, no interesante, maravillosa es la palabra del Señor. Muchos días después de que el Señor Jesús muriera, resucitara y ascendiera al cielo, un hombre que era maestro de la ley fue tocado por esto. El famoso Pablo. El famoso Pablo. Fue un hombre. Él era un escriba. Y fue tocado por la presencia de Dios y su vida fue transformada. Fue maravilloso. Saulo era un hombre, era maestro de la ley, pero había sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Y Pablo
Pablo puso al mundo de cabezas. Usted y yo, usted y yo, debemos de procurar y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser como Pablo. Yo quiero poner este mundo de cabeza, loco por ti. Que vean cómo yo estoy enamorado de ti. Que vean cómo tú transformaste en mi vida. Ayúdame a mostrar eso. A ser un hombre, una mujer. Que ponga este mundo de cabezas con el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Ahí es donde usted dice, yo quiero. Amén. Y le da un aplauso al Señor y se llena de alegría y se motiva. Y dice, yo sí quiero, Señor. En esta afirmación también, hablando de los tesoros nuevos y viejos, el Señor Jesús mostró cómo el cumplimiento de la ley, la enseñanza vieja y su enseñanza nueva. Vean qué interesante. La enseñanza vieja, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y la enseñanza nueva, estamos hablando del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Están en profunda armonía. Ninguna de las dos se contradicen. Perfectamente armados. Amén. Cuando el Señor Jesús está hablando de tesoros nuevos, está hablando del nuevo pacto. Y cuando el Señor Jesús está hablando de tesoros viejos, está hablando del Antiguo Testamento. Ahora yo le digo, abra usted una Biblia, usted haga como que no existe el Antiguo Testamento. Hagamos como que no conozcamos el Pentateuco, los profetas menores, los mayores, etcétera, etcétera. Los salmos. No conoceríamos nuestras raíces. No tendríamos conocimiento de cómo Dios nos formó. Estaríamos dudando si lo que dicen los científicos acerca del mono es cierto o no. Y la forma en cómo Dios nos creó, porque Dios nos creó de un principio para tener comunión con Él, ¿ah? Para estar con Él en el jardín del Edén, ¿ah? Ahora su corazón y mi corazón es como ese jardín, ¿ah? Y este libro se une en una sola nota musical para hacer un sonido maravilloso en la vida suya y mía, donde nos dice cómo Dios en su infinito amor y misericordia nos hizo con un propósito, ¿ah? Y nos creó para grandes cosas. Amén. Es maravilloso esto. Ahora, ya vimos y hablamos un poco acerca de el motivo, el por qué el Señor Jesús está hablando estas cosas. Ahora, hablemos de estos tiempos, 2018. ¿Por qué es tan importante esa parábola ahora en el 2018? Porque esto debe de aplicar para usted y para mí. Porque probablemente alguno podría decir, pero él está hablando en aquel tiempo, aquellas personas que estaban allá. Hoy no. Esto es una parábola maravillosa. Varias cosas importantes que usted y yo debemos aprender de esto. Número 1,
tenemos mucho que aprender. Ya lo vimos un poquito anteriormente. Pero eso es muy, 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 muy importante. Al igual que los discípulos, hoy probablemente, si nos hacen la pregunta de que si estamos entendiendo lo que Dios está trayendo a esta iglesia a través de su palabra, todos diríamos, sí entendemos. Pero aún quedan más cosas que comprender. Aún quedan mayores cosas que Dios va a ir mostrando en el camino para que usted y yo podamos aprender a captar todos esos misterios de su palabra. Saben, Dios no nos pinta por completo nuestro camino. Él nos dice que usted y yo debemos de caminar por fe, no por vista. Porque imagínense, si todos lo supiéramos, si ya hubiéramos aprendido absolutamente todo, ¿qué necesidad tendría usted de Dios? Sería un riesgo para usted y para mí. Nos alejaríamos de Él. Estaríamos en otras doctrinas raras, perdidos lejos de su palabra. Pero Dios nos hizo dependientes de Él. No olvidemos esto, usted y yo somos hombres y mujeres muy frágiles. Que aunque usted diga que todo lo sabe, no es así. Que usted pueda decir, sí, yo todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Termino la frase, no me quedo en yo todo lo puedo, sino que termino yo todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Amén. También nos enseña la importancia de la enseñanza. Es decir, nos recalca que debemos de ser instruidos en ella como lo estamos haciendo en esta mañana. Una cosa es agarrar la Biblia en su casa y poder leerla, pero otra cosa es que usted sea instruido en la palabra. Y que usted se disponga con el Espíritu Santo de Dios a ser instruido. Estos maestros de la ley eran solamente instruidos y sabían. Tenían acá eran una biblioteca andante. Pero no tenían un conocimiento espiritual como lo tenían estas personas que quizás no sabían escribir. Es importante esta parte. Jesús enseñó a sus discípulos tanto y de tanta calidad que ellos pudieron haber pensado lo siguiente: ¿cómo voy a hacer yo para recordarme todo esto que este Señor me está enseñando? ¿Ha ido usted a un examen de estudios sociales? Yo me acuerdo, yo tenía un profesor en el colegio. Era pero bárbaro. Nos hacía leer y aprenderse un montón de materia que yo decía, ¿cuándo yo voy a aprenderme todo esto para un examen nada más? Ojo, y cuando yo estaba en el colegio era trimestral, ¿verdad? Entonces era primer examen parcial, segundo examen parcial y examen final por trimestre. Entonces en el primer parcial era un cerro de materia, en el segundo parcial eso o más, nunca menos. Y en el final, ¿saben qué? Entraba lo del primer parcial y lo del segundo parcial. O sea, si usted no se aprendió bien el primero, el segundo, entonces yo me imagino a estos discípulos diciendo eso. ¿Cómo voy a hacer después? Dios mío. Pero aquí está el secreto. Les voy a dar el secreto. La receta tiene este secreto. Importante es que el Espíritu Santo de Dios es el que va a revelar a su vida y a mi vida todo lo que aprendemos acerca del reino de Dios. ¿Ah? Que lo que usted no aprendió, el Espíritu Santo no se lo va a revelar.
Porque el Espíritu Santo no es un maestro. Así que no se ponga, oye, Espíritu, revélame un versículo para esta. No le va a revelar nada. Usted aprenda y espere que el Espíritu Santo le revele algo. Cuando usted está en una situación o una circunstancia específica de algo. Así que no espere que el Espíritu Santo sea un gran maestro para usted. Él va a ser un gran revelador de lo que usted ha aprendido. Si usted estudió para un examen, no espere que llegue. Él la ve. Nada. Si no aprendió, no aprendió. Lo siento mucho, pero no aprendió. Amén. ¿Estamos claros? Ok. Muy bien. Cuando uno tiene un sólido cimiento en la esperanza, en la palabra de Dios, saben, Dios puede usarlo grandemente. Usted ni se puede imaginar cuando usted se conecta y usted dice, yo quiero aprender de Dios. Pero no solo eso, no solo aprender de la palabra, sino a disponerse a que el Espíritu Santo le pueda revelar. Usted no se puede imaginar las formas maravillosas en las que usted puede ser usado o usada por Dios en un momento específico. Inclusive usted se puede maravillar después y decir, wow, yo no sabía que yo tenía eso. No, usted quizás no lo sabe, pero Dios sí lo sabe y el Espíritu Santo también lo sabe y se lo va a revelar a usted en el momento indicado para que usted lo pueda utilizar. Debemos de ser receptivos también. Aprendemos de esta parábola que los que conocen bien su Biblia deben de permanecer receptivos a más conocimiento y comprensión. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es más? ¿Qué es más? Jesús lo llama el reino de los cielos. Jesús estaba diciendo, ustedes han aprendido lo viejo, ahora serán receptivos a lo nuevo. ¿Aprendieron el pacto de Moisés? Sí. Ahora ustedes receptivos a lo nuevo, a lo que yo quiero traer. Hoy Dios está trayendo a su vida algo nuevo, que conecta con lo viejo. Y tiene que salir de usted tesoros nuevos y viejos. Esta palabra revela un verdadero tesoro también. Jesús quiere decir que estimemos el valor real de este tesoro. ¿Saben? La frase dueño de una casa, le podemos sacar mucho provecho también en esta mañana. Esto quiere decir que cuando usted es dueño de una casa, usted tiene mucho. Estoy hablando en posesión. Porque los que alquilan casas están expuestos a que en cualquier momento el dueño de la casa le diga, mira, es que voy a vender. Mira, es que ya no te puedo alquilar porque la voy a usar para tal cosa, entonces necesito que me desaloje en tal tiempo. Pero si usted es propietario de una casa, usted tiene la seguridad de que su casita a usted no lo van a mover. Entonces, quiere decir que lo que está diciendo el Señor Jesús acerca del dueño de la casa denota una persona rica. Entonces, cuando tenemos la combinación de lo viejo y lo nuevo, quiere decir que usted y yo somos ricos. Ahora voy a llevarlo al plano espiritual, no material. Cuando combinamos lo viejo con lo nuevo, somos ricos. No estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. ¿Qué es importante? ¿Me explico bien? Más o menos. Sabemos la Biblia, pero comprendemos que necesitamos también el Espíritu Santo. Ojo, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Ese es el verdadero
tesoro. Sin Él no caminamos bien lubricaditos con el Señor. No caminamos bien con su entendimiento. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios que guíe nuestras vidas. Y quiero ser reiterativo con esto, porque es importante que quede claro. No solamente se vale conocer la palabra, sino es tener ese tesoro que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El último punto para finalizar: lo viejo es imperfecto sin lo nuevo. Lo viejo es imperfecto sin lo nuevo. Todo maestro judío, o en algunos, para no generalizar, estaban conectados nada más con lo viejo. No estaban mirando al Señor Jesús como su Salvador. Estaban conectados con el antiguo pacto. Y ellos se quedaban hasta ese momento. No había más allá. Podían recibir solo, se sentaban a los pies de Moisés, pero no podían sentarse a los pies del Señor Jesús. Para ellos la ley se cumplía en sí misma. Pero resulta que el Señor Jesús, la ley era solamente una sombra de las cosas buenas que habían de venir. Dice Hebreos 10:1, dice: por eso la ley nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrezcan sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Repito, por eso la ley nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecieron sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. ¿A los que adoran a qué? Al Señor Jesús, por supuesto. Jesús estaba diciendo que la ley en sí misma, implícitamente, mostraba que era incompleta. Apuntaba más allá de sí misma. Ojo, pero él no estaba diciendo que no era importante, sino lo que estaba diciendo que le faltaba algo más. Y es que se necesitaba este nuevo pacto. Era importante para Dios dar ese paso maravilloso para poder arreglar, perdón por el español, lo desarreglado que hizo el pecado. Ay, me sale en verso, qué bonito. El pecado propició que la relación entre el hombre y Dios se truncara, se cortara, se dañara. Pero Dios miró dentro de casa cuál era la solución, cuál era su plan perfecto. Miró a su lado y dijo: eres tú, Jesús. Tú vas a ser la solución para ellos. Y ahí se hizo una conexión hermosa. De hecho, si estudiamos la palabra de Dios y podemos tener revelación de ella, vemos cómo en el Antiguo Testamento se refiere ya a lo que está por venir hacia adelante. En Isaías se profetiza acerca del Señor Jesús. Está anunciando lo que está por venir. Allí hay una conexión hermosa. ¿Qué pasaría si solamente nos quedáramos ahora con el Antiguo Testamento? Pero hoy ya sabemos que todas esas cosas se cumplieron y que ya el Señor Jesús va a venir nuevamente por nosotros, por los que le reconocemos y hemos caminado a la luz de su palabra. Pero no va a morir, no va a venir otra vez a morir por usted y por mí. Él va a venir a toparnos, a traernos, a llevarnos con Él. Por eso es que es importante en estos tiempos hablar de estos temas, para que la iglesia se motive, para que la iglesia no solamente se motive, sino que
entendiendo los principios del reino de Dios, no tenga temor de compartirlos, porque lo conocemos y además somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a revelar y además vamos a tener su respaldo. Y ya estamos advertidos desde el principio. Empezamos a hablar de esto, de los terrenos donde se siembra la palabra de Dios. Y a usted y a mí no nos corresponde lamentarnos o estar diciendo, no, ¿para qué? No, esta persona no va a recibir nada. No, te corresponde sembrar. Y el Espíritu Santo le corresponde hacer su obra en medio de eso. Las expectativas están dadas. La misión está dada. Tenemos todos los ingredientes, todos los materiales. Están ustedes. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, su palabra. ¿Qué más necesitamos, hermano y hermana? Estamos siendo instruidos por su palabra. ¿Qué más necesitamos? Ya el Señor Jesús nos lo ha dado absolutamente todo. Usemos lo que tenemos. Saquemos los tesoros nuevos y viejos. Concluimos con esto. Póngase de pie, por favor. Un conocimiento de la palabra, combinado con la perspectiva del Espíritu, producirá una combustión espontánea en su vida. Esta es la revelación de la verdad. Cuando usted se abre a la obra del Espíritu Santo en su vida, usted verá cosas en la palabra que jamás había visto. Es un refinamiento de la verdad. Pablo le encargó a Timoteo, dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Interpretar la palabra de la verdad quiere decir hacer un descubrimiento de la verdad. Como Mateo escribió, hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo.